Listo, ahora sí estamos grabando la reunión. Bueno, repito, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Para mí es un placer contar con la presencia de ustedes el día de hoy. Vamos a abordar la evidencia número 2 o la explicación de la evidencia número 2 que tiene que ver con la construcción de la propuesta número 2, pero antes de, como tradicionalmente, pues ya se van a ir dando cuenta que lo hago, les voy a contar cuál es el propósito de nuestro encuentro del día de hoy y cómo vamos a distribuir los momentos. En cuanto a los momentos del día de hoy, pues en un primer momento vamos a dar una claridad breve en cuanto a, digamos que los avisos parroquiales que tienen que ver con el funcionamiento del curso y en un segundo momento ya entraríamos a explicar el componente de la etapa número 1 en la construcción de la propuesta de investigación, que tiene que ver sobre todo con la parte que va desde el problema hasta, ojalá lo podamos hacer hoy, hasta el enfoque y el tipo de investigación. La idea es que abordemos todo ese contenido que nos lleva desde el problema, pasando por los antecedentes, la pregunta, la justificación, los objetivos y como último el enfoque, el tipo de investigación que ustedes quieran realizar según la naturaleza y los propósitos de la misma. Listo. Entonces, ese será el segundo momento. Y en un tercer momento, como es habitual, pues podemos resolver dudas, podemos ver avances, podemos hacer revisiones, recomendaciones, ya como las generalidades que puedan tener. Listo, es claro. Bueno, muy bien. Recuerden que yo todo el tiempo les pido que participen, así sea por el chat o con los emojis. Listo, para darme cuenta que estamos vivos, que están ahí. Eh, entonces, lo primero, compañeros, seguimos presentando el problema de la asociación. No sé por qué hay como una pequeña confusión y la ficha, hoy ya me di cuenta que la ficha está asociada a Milton. Hablo de la ficha que termina en 77, ¿cierto? Es decir, estas dos siguen siendo las dos fichas que yo tengo asociadas, la 297 73 75 y la 311 82 90. La 73 77 creo que termina así. Esa es la que al día de hoy no me aparece asociada. Ya hoy pues, pude darme cuenta que le aparece asociada a otro instructor de investigación que se llama Milton, y la idea es que entonces se pueda hacer el cambio porque él no les está dando la formación, se la estoy dando yo. Entonces, bueno, ya por lo menos se está resolviendo, ya pareció que sí estaban asociados, pero con Milton, y ya se va a hacer el cambio, listo. Mientras tanto, como una medida, digamos que provisional, uno de los compañeros y las compañeras creó un WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp eh, están principalmente los integrantes de la ficha. Por ahí el micrófono encendido, por favor lo apagan. Hola. Hola Andrea, por favor apagas el micrófono. Ok, listo. Entonces, eh, por ahora, pues con la ficha 77, que es la que no me aparece asociada, un compañero con un grupo de WhatsApp, como para que puedan acceder a la información y a todo lo que se va avanzando en el curso. Y ojo, la 77 va a ir realizando las mismas evidencias, y como medida provisional, entonces les va a pedir el favor a quienes estén acá y quienes no, pues se los comunican, las personas que sí estén en el grupo, sobre todo esa ficha en particular, para que pues vayan adelantando las evidencias, y por el otro lado para que consulten el material, ¿cierto? Que está en carpeta. Como ustedes pues ya saben, no les he compartido el material específicamente a esa ficha, pues porque no puedo consultar sus correos en Sayuna. Entonces, creo que el compañero Herrera es de esa ficha, entonces le agradecería si puede poner ahí en el grupo de WhatsApp que pongan los correos para yo compartirles esta carpeta. Esta carpeta es la que les decía, que es la que yo generalmente les creo para,
para cargarles el material de manera auxiliar, ¿cierto? Porque pasan a veces cosas con Sayuna. Entonces, esta carpeta, acá están integradas las dos pues, que yo tengo asociadas, por eso necesito los correos en el WhatsApp para asociar la 77 a esta carpeta. Listo. ¿Quiénes están en esta carpeta? Las personas que a mí me aparecían activas en Sayuna. Si a alguien no le llegó la notificación ahorita, eso de las 6:30, igualmente me manda el correo entonces, pues, porque ya todas las personas que aparecían activas en Sayuna, todos los aprendices, se les fue compartida la carpeta. Pueden pasar cosas que hayan cambiado de correo, que hayan cambiado de carpeta, perdón, que hayan cambiado de correo o que ya no tengan un correo vigente, porque también me rebotó varias de las que presentaron. Listo, para que lo tengan presente y si no, pues vayan actualizando el correo para poderles compartir la carpeta. Esto es para todos, pero obviamente por las condiciones tiene especial importancia para la ficha 77, ¿cierto? La que no puede acceder al material en Sayuna. Bueno, eso como por ahí en cuanto al tema de la unificación de las fichas, en cuanto como a los avisos parroquiales generales. En cuanto a las evidencias, hoy estuve precisamente revisando algunas evidencias sobre el mapa mental. Ustedes, sobre todo, otra vez, los de la 77 tienen una extensión para la presentación de la misma. Si tienen alguna duda, recuerden que el chat está disponible o mi correo electrónico que es simon.sociales@gmail.com, todo en minúscula, o el institucional que es hernandezp@cena.edu.com. Entonces, bueno, ahí como que cerramos esa primera parte organizativa y vamos a entrar propiamente entonces en materia. Ojo, conectamos, ¿cierto? Entonces, veníamos de la construcción, de la elaboración de ese mapa mental que nos permite reconocer esas características socioeconómicas, políticas, normativas, culturales, tecnológicas, en los cuales está el contexto productivo y laboral y social de un animadora de desarrollo de software en Colombia, y hablábamos de que precisamente describir, hablar de esas características a partir de esas categorías nos iba a permitir principalmente dos cosas, ¿cierto? Y era identificar las principales necesidades a propósito de ese contexto y algunas problemáticas, ¿cierto? Ojo, entonces hablábamos de que esas necesidades y esas problemáticas nos iban a dar luz sobre unos elementos que pueden ser de nuestro interés, que antes no los habíamos de pronto observado y que no le habíamos presentado la suficiente atención, o que ya sea un tema al cual estamos ligados, en el cual tenemos algo de experiencia, ya hemos trabajado, pero queremos profundizar porque hay, no sé, una actualización, un nuevo software, una nueva metodología, una nueva, no sé, estrategia, codificación. Bueno, ustedes son los que saben de ello, ¿cierto? Entonces, básicamente íbamos en que esa caracterización, esa evidencia número uno nos iba a permitir reconocer esas necesidades y esas problemáticas que iban a ser el insumo esencial y principal para arrancar con el segundo momento. ¿Qué es el segundo momento? Hablábamos, es el reconocimiento de un posible problema de investigación, que nace de dónde, nace de ese contexto del cual veníamos hablando anteriormente. ¿Cierto? ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? Hasta ahí la conexión, para que arranquemos ya con la evidencia número 2. ¿Cierto? Muy bien. Gracias, Carol. Gracias, Catalina y los compañeros que van respondiendo por acá. También el compañero Herrera, Jason. Y sí, el compañero, es que yo soy muy malo muchacho para los nombres, me disculpo. Compañero Herrera, sí. Entonces, teniendo entonces en cuenta esa conexión, y recuerden, yo en esto parezco un pastor, pero eso tiene que ser coherente, lógico y estructurado desde un primer momento hasta un momento final, es decir, que todo el tiempo tenemos que estar hablando de lo mismo, ¿cierto? No como la persona que está alcoholizada que mete 50 conversaciones en 2 minutos, eso no puede tener temas que vayan para todas partes, sino que es un mismo tema, ¿cierto? Una vez identificamos ese problema, que ese problema esté ligado entonces a los software que ustedes utilizan, a las metodologías que utilizan, o si se van a ir más por un tema sociocultural, o si se van a ir más por un tema de la IA y su impacto
en el desarrollo de software, ¿cierto? Según por donde ustedes se vayan, ya tienen claro más o menos qué son los temas ligados al desarrollo de software que les interesa abordar, ¿cierto? Y la tarea es entonces, en ese campo que me interesó, en ese campo donde hice el sondeo, donde hay unos temas que a mí me interesan, voy a tratar de encontrar ese problema, ¿cierto? Esa posibilidad de cambio, esa deficiencia, esa falla, eso que es sujeto de transformación, de optimización, ¿cierto? Y que desde mis conocimientos como desarrollador de software, pues yo puedo generar un impacto, puedo generar una consecuencia a partir de la intervención en esa falla o en esa posibilidad de mejora. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que para que empecemos a reconocer críticamente esos problemas, abordemos un corto material audiovisual y ya entremos en materia. Listo. Me disculpan, ahorita me recuerdan si... No, yo creo que yo lo había abordado era con otra ficha, que la vez pasada no nos dio tiempo. Entonces la idea es que arranquemos por acá y podamos conectar con el propósito de la construcción de la evidencia número 2. Listo. Entonces déjenme un segundo acá. Lo dejo de compartir para poder compartir la pestaña. Okay. Ahora sí. Poder de la observación. Ver más allá de lo evidente. Observar no es solamente un acto visual. Es un acto en el que intervienen todos los sentidos cuando es posible. Supone un proceso mental. La mirada debe superar el nivel de las explicaciones espontáneas y evidentes y ver cosas distintas en lo mismo, desarrollando un espíritu de búsqueda, de investigación. Lo que cambia es nuestra mirada, no lo observado. La observación es una técnica poderosa que se puede emplear para comprender los problemas. Una técnica que exige disciplina y práctica. Toma lápiz y papel y empecemos. Para enfocar la observación de manera productiva, deberemos definir previamente cuestiones sobre qué, cuándo y cómo. Primero, ¿qué observar? Define lo que buscas. La observación debe realizarse con un propósito definido. Ser hábilmente dirigida y cuidadosamente registrada. No tiene sentido observar indiscriminadamente si no se sabe con exactitud qué es lo que se va a observar. Segundo, ¿cuándo observar? Dale tiempo a la observación. Dispón del tiempo necesario para observar. Una mirada de vuelo de pájaro nos priva de descubrir nuevos ángulos. Observar exige conciencia en lo que observamos, y esta conciencia se activa si le dedicamos un tiempo y un lugar para entrenar nuestra mente. Tercero, ¿cómo observar? Con una clara intención y una consciente apertura mental. Así evitamos volver a los esquemas rutinarios que nos impiden observar cosas nuevas o soluciones creativas. Y muy importante en la observación, registra. Puedes escribir, dibujar, digitar. Esto es importante para comprender cómo cambia tu mirada. Escribe sobre el significado de cada uno de los elementos que conforman el problema. Determinan las características de las cosas, las transformaciones ocurridas, cómo se relacionan los diferentes elementos. La observación atenta nos da concentración y conocimiento real de las cosas. Recuerda, lo nuevo no está en el exterior, sino que está en la forma en que dirigimos la mirada a lo que nos rodea. Gestión de talento, conocimiento y oportunidad. Listo, muy bien. Entonces, básicamente, ¿cuál es la invitación acá en este intermedio? La invitación es entonces a observar críticamente. ¿Por qué? Porque, ojo, si la caracterización nos permite identificar ese problema, ¿cierto? Todo problema de investigación, pues entonces está ligado a ese contexto, ¿cierto? En el cual se enmarca, pero a su vez el problema se estructura gracias a una observación crítica que hacemos de eso que nos interesa
observar críticamente, ¿cierto? Eso que nos interesa analizar, que nos interesa describir para encontrar allí una problemática. Y la observación crítica termina siendo fundamental a la hora de realizar este proceso, porque entonces observar conscientemente, no simplemente ver, sino observar conscientemente, nos va a permitir dar ese primer paso que es identificar un problema, ¿cierto? Que se convierte en el punto de partida para la construcción de la propuesta. Entonces, básicamente es importante que tengamos presente lo siguiente, el problema de investigación termina siendo, a grandes rasgos, un texto que responde a estas preguntas. No necesariamente siempre, porque depende de la naturaleza, del alcance, de lo que se busque realizar, no necesariamente cumple con todas, pero por lo general el problema es una respuesta descriptiva, analítica a preguntas de este orden, ¿cierto? Responde a un qué, ¿cierto? Usted en el problema tiene que contar qué es lo que pasa, eh, eh, cómo sucede o cómo se da tal o tal situación, quiénes son los afectados o dónde se da, ¿cierto? ¿Quiénes son los implicados? ¿Por qué se da esta situación? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el desafío? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué hay que intervenir? ¿Cierto? Eh, ¿Por qué se puede considerar algo que deba ser mejorado? ¿Cierto? Por cambiado. Entonces, generalmente, pues un problema bien planteado responde a todas estas preguntas, ¿cierto? Responde al qué es lo que pasa, si hay alternativas o no, cuál es el argumento, qué es lo más importante, qué es lo menos importante, qué es lo que está obstaculizando, generando el problema, ¿cierto? Pero lo más importante termina siendo este qué, este a quiénes o quién, ¿cierto? A quiénes afecta, ¿cierto? Este cómo se da y este por qué se da, ¿cierto? Y casi siempre vamos a tratar de cerrar la elaboración del problema con este y sí, ¿cierto? Porque ese y sí es el que nos da la apertura a ya construir la pregunta de investigación, que la pregunta de investigación es esa forma en la que yo digo, bueno, con esta pregunta me voy a guiar para buscar intervenir ese problema que anteriormente eh, eh, describí. ¿Qué quiero decir con eso? Que la idea es que si yo aquí estoy diciendo, ¿cierto? Que la inteligencia artificial ha impactado a los desarrolladores de software porque se están generando prototipos que hacen programación para empresas, ta, 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 ta. Entonces ustedes describen todo eso, ¿cierto? Cuentan el qué, el cómo, el quiénes, el por qué, el desde cuándo se empezó a incorporar ese tema. Pues recuerden que era algo supositorio, pues yo no tengo mucho conocimiento sobre el tema, pero recuerden que entonces, una vez ustedes cuentan todo eso, como ustedes están hablando de una problemática, ya ahí se viene entonces, porque no estamos muertos del todo, ¿cierto? ¿Cierto? No es decir simplemente que hay un problema y entonces ya nos vamos a acostar a llorar y vamos a dejar que entonces que el problema nos gane. Entonces, al final, la invitación es a, después de que contamos todo el chicharrón, todo el problema, ¿cierto? Todo lo grueso de la problemática de la deficiencia que encontramos y a quiénes los afecta, por qué los afecta, cómo los afecta, por qué se da, ya luego cerramos con y sí, ¿cierto? Porque entonces es como esa búsqueda de esperanza. Yo estoy viendo que hay un problema, que aquí hay un chicharrón muy grande, yo tengo que ir cerrando, planteando que hay una posibilidad de que eso pueda cambiar, ¿cierto? Por eso al final la recomendación es cerrar como con esa idea del y sí, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si? Y si ocurre lo contrario, y si se implementa tal cosa, y si se interpreta de una forma distinta. Entonces la invitación es a cerrar como con ese interés de animar a la posibilidad de intervenir, ¿cierto? Porque cuando cerramos entonces la descripción del problema con esa posibilidad, con esa invitación a la intervención, nos queda mucho más fácil la construcción de la propuesta de investigación, de la pregunta de investigación, perdón, y ya les voy a decir por qué. Entonces, vamos bien hasta ahí. Esta parte sobre el problema, la naturaleza del problema y cómo lo vamos a ir enunciando y escribiendo. Sí, bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir acá para que entonces conectemos esto. Y lo vamos a hacer con un ejemplo que nos plantea aquí el material de formación, precisamente porque a veces aprendemos también sacándonos del contexto tradicional o el contexto
laboral en el que ustedes se desempeñen, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar acá. Miren, por ejemplo, lo que nos plantean acá. Recuerdan que la clase pasada yo muy rápidamente, ¿cierto? Como abuelo de pájaro, les hice unas recomendaciones sobre la pregunta de investigación. Y pues hablábamos sobre la pregunta, que la pregunta necesariamente tiene como una especie de, de, de criterios para su construcción, ¿cierto? No se puede construir de cualquier manera. Y entre esos criterios hablábamos de que debe tener un alcance, luego debe identificar el problema o el objeto de estudio y luego las referencias espaciotemporales, ¿cierto? ¿Quiénes son los implicados, en dónde y cuándo? Entonces, acá nos dan un ejemplo, ¿cierto? De esa pregunta de investigación cumpliendo con esos criterios, con el alcance, que aquí serían cuáles son, con el objeto de estudio, que aquí lo que se está estudiando es la mortalidad infantil, y el contexto espacio-temporal, que son niños entre 0 y 1 año en el municipio de Condoto, en el departamento del Chocó, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo llegó esta persona a esta pregunta? Muy probablemente para que le jalemos al chisme y aprovechemos el encuentro sincrónico o a la imaginación o a la creatividad, porque investigar es eso. Pongamos el siguiente ejemplo, ¿cierto? ¿Quién muy probablemente está en el municipio de Condoto durante 1 año para identificar esta problemática y ligado al sector de la salud? Vamos a suponer que es un practicante de medicina que terminó su carrera y se fue a hacer lo que conocemos como el año rural, ¿cierto? Y resulta que ese señor se fue para Condoto y en su experiencia como médico practicante se dio cuenta de que moría mucho niño entre 0 y 1 año, ¿cierto? Se puso a leer, ¿cierto? Y se dio cuenta que los niveles o los promedios entre Condoto y el resto del país eran muy superiores, ¿cierto? Que en Condoto se morían más niños que en el resto del país. Entonces él dijo, aquí hay una problemática, ¿cierto? Esto está acá se mueren más niños que en Antioquia, que en Cundinamarca, que en Bolívar, que en Santander. ¿Y por qué? ¿Cierto? Si se supone que las instituciones son las mismas, los programas sociales son los mismos, entonces aquí debe haber una problemática. Pero entonces, ¿qué le permitió a ese médico reconocer esa problemática? Pues estar allá. Ustedes, de alguna otra manera, la caracterización los invita a eso, ¿cierto? A que ustedes estén ahí en el contexto del desarrollo de software y reconozcan qué es lo que pasa. Muy probablemente ese muchacho en 4, 5 meses, 6 meses, 8 meses que estuvo, ya empezó a reconocer todo el contexto, ¿cierto? Tecnológico, con qué instrumentos contaban, con qué no, económico, si les pagaban bien sus salarios o no, si les llegaban las quincenas o no, si el hospital tenía dinero para remisiones y ese tipo de cosas o no. O sea, finalmente en todas las profesiones, cuando uno va a encontrar un problema de investigación, hace eso, caracteriza, ¿cierto? Se da cuenta de cómo funciona, cuáles son las partes que lo integran y la experiencia misma le permite a uno encontrar el problema, ¿cierto? Digamos que nosotros ya estamos en la tarea, estamos encontrando, nos estamos moviendo ya en el contexto, identificando qué tenemos, qué no tenemos, qué nos falta, qué necesidades tenemos y eso nos va a permitir encontrar el problema. Entonces, el problema, una vez lo encontremos, así como lo encontró este señor, del problema se debe desprender una pregunta, ¿cierto? Muy probablemente él vio que se moría mucho niño entre 0 y 1 año en Condoto, y entonces se hizo una pregunta. La pregunta nació del problema, ¿cierto? Y la pregunta es cuáles son esas causas. Porque si el problema es que mueren un montón, él dijo, no, yo quiero averiguar entonces cuáles son las causas de tanta muerte, ¿cierto? Entonces miren que la pregunta nace el problema. Por eso es importante tener claro el problema y que como la pregunta nace de ahí, de una vez la pregunta hable pues obviamente del problema, de lo que queremos estudiar como objeto de estudio durante la investigación o las problemáticas que queremos abordar y a su vez de una vez debe definir entonces qué es lo que queremos hacer. Si es averiguar qué, cómo, cuáles, de qué manera, qué pasaría si, ¿cierto? Eso ya depende de la naturaleza y del objeto de estudio que ustedes quieran abordar, ¿cierto? Entonces la invitación es esa, que tengamos claro, por ejemplo, cómo, entonces aquí ya ponemos cómo la ciencia, la tecnología y la innovación se ha incorporado al desarrollo de software en Colombia, ¿cierto? O de qué manera la incorporación de la inteligencia artificial ha afectado, O sea, es de primero definir lo que usted quiere averiguar, el alcance, poner el objeto de estudio o la problemática que usted está estudiando y luego cerrar con las referencias espaciotemporal. Así construimos bien la pregunta de investigación. ¿Vamos bien?
Muy bien, gracias compañeros, compañeras por responder. Entonces, si nosotros logramos tener eso, ¿cierto? Si logramos tener el problema y la pregunta, ¿cierto? Aquí ya tenemos dos cosas entonces, o dos tareas muy puntuales, que van no por el mismo camino, pero que nos llevan a la misma meta. Y es empezar a revisar todo lo que tiene que ver con los antecedentes, y aquí de una vez esto es un guiño, ¿cierto? A ir avanzando acá en el marco teórico, y a su vez, cuando ya tenemos la pregunta de investigación, nosotros construimos o podemos dar el siguiente paso, que es iniciar la construcción del objetivo. Y recuerden, así como la pregunta está anclada, ¿cierto? O es una forma de resolver el problema, es decir, que nace del problema, la pregunta entonces, ¿qué es eso que yo quiero resolver? Implica un paso a paso, ¿cierto? Como un detective, ¿cierto? Usted tiene la misión de averiguar tal cosa, bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál es su plan? ¿Cierto? Entonces, como ya tenemos clara la pregunta, ya tenemos claro qué es lo que queremos averiguar, ¿cierto? Sobre lo que va a estar enfocada nuestra propuesta de investigación, y la pregunta que guía la investigación, la pregunta que guía toda la propuesta. Entonces, inmediatamente tengamos presente lo siguiente: el objetivo general se termina convirtiendo y se parece prácticamente a la pregunta. Lo que pasa es que el objetivo general ya lo planteamos, es como una meta, ¿cierto? Miren la conexión, el problema con la pregunta, ¿cierto? Por eso él se preguntó cuáles eran las causas de la mortalidad infantil. Entonces, ¿cuál es la meta de esa investigación? La meta de esa investigación es identificar las causas. ¿Por qué? Porque miren que el objetivo, la meta, ¿cierto? El objetivo general, que es la meta, el fin último, ¿cierto? Hasta donde usted dice, bueno, yo quiero llegar hasta acá y con eso me siento bien, con eso me siento cómodo, con eso siento que hice una buena investigación. Obviamente faltarán otras cosas por profundizar, faltarán unas cosas por investigar, otras cosas por complementar, pero yo quiero llegar es hasta acá, ¿cierto? Hasta ahí me interesa llegar a mí, hasta la descripción, o hasta el análisis, o hasta la comprensión, o hasta la argumentación. O sea, ustedes tienen que definir hasta dónde quieren llegar. Pero miren que entonces esa meta está ligada a la pregunta. Si la pregunta era cuáles eran las causas, ¿qué le va a permitir a ese investigador resolver esa pregunta de cuáles eran las causas? Identificar las causas. Si él identifica esas causas, va a lograr esto, ¿cierto? Que es comprender o lograr interpretar cuáles son esas causas que generan la mortalidad infantil. Por eso, el objetivo está planteado de la siguiente manera: identificar las causas de la mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 año del municipio de Condoto. Miren que el objetivo general, si se logra, resuelve la pregunta de investigación, ¿cierto? Resuelve cuáles son esas causas. Ahora, entonces, si el objetivo general, como lo vemos acá, es ese fin último, ¿cierto? Que se construye, como les decía, con base en la pregunta de investigación, que debe iniciar con un verbo en infinitivo e indicar el alcance, ¿cierto? Hasta dónde se quiere llegar, cuál es el objeto de estudio, las variables que se están analizando, y pues obviamente busca brindar respuesta a la pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, ojo, que esto es clave. Si el objetivo general es esa meta última, ¿cierto? Es hasta donde yo quiero llegar para resolver mi pregunta de investigación. Los objetivos específicos terminan siendo esas tareas puntuales, ¿cierto? Ese paso a paso que me permite a mí lograr el objetivo general, para a su vez con el objetivo general lograr resolver la pregunta de investigación, ¿cierto? Por eso esto está conectado, porque entonces si el objetivo general es una meta, ¿yo cómo llego a esa meta? Yo tengo que tener un plan, ¿cierto? Un paso a paso que me permita lograr esto. Entonces, aquí él dice, bueno, yo voy a identificar las causas de mortalidad infantil porque ese es mi objetivo general. Entonces, los objetivos específicos nos hablan de cómo lo va a lograr, ¿cierto? Porque los objetivos específicos son ese conjunto de acciones que nos permiten cumplir con el objetivo general, ¿cierto? Y para cumplir con el objetivo general necesitamos entonces desarrollar esas acciones, ese paso a paso que nos permiten llegar allá. Por eso los objetivos específicos son más claros, más medibles, están más orientados a la generación de conocimiento, a la generación de información, porque deben estar en coherencia con el problema, con la pregunta y con el objetivo general. Es decir, que los específicos en esas acciones que contribuyen, ese paso a paso que nos llevan
a lograr la meta final de investigación. Entonces, él decía, bueno, yo quiero identificar cómo lo puede hacer, caracterizando esas causas de mortalidad infantil. ¿A partir de qué? A partir de informes médicos, ¿cierto? Entonces miren que él aquí está diciendo, yo quiero identificar, ¿cierto? Esa es mi meta. ¿Cómo va a lograr eso? Lo voy a hacer caracterizando las actas de defusión que están en el Ministerio de Salud o en el archivo del hospital o donde, bueno, donde guarden esos documentos donde se habla, se hace el reporte de, bueno, a qué hora se murió el niño, de qué se murió, cuántos meses tenía, de dónde venía, ¿cierto? Toda esa información. Entonces, acá, mire que entonces esa lectura de esos documentos, de esas actas donde se dice de qué murieron esos niños, ¿cierto? La lectura de esas 10, 15, 20 actas del 2025 le van a permitir, esa caracterización le va a permitir llegar acá, que es a identificar. Y a su vez, y perdón que repita tanto, entonces esa identificación le va a permitir llegar acá. Y ojo, que eso lo repito mucho, porque entonces los objetivos específicos son, además de esas acciones puntuales, ¿cierto? Son ese compendio de acciones que se terminan convirtiendo digamos que en la ruta metodológica, ¿cierto? Acá primero estábamos definiendo, para explicarme mejor con el problema, con la pregunta, con los antecedentes, primero estábamos definiendo con la justificación, estábamos definiendo a grandes rasgos en esta etapa de preparación de la propuesta de investigación, sobre todo preguntas del orden del qué, ¿cierto? ¿Qué nos interesa? ¿Qué queremos investigar? ¿Por qué consideramos que es un problema? ¿Por qué es importante investigarlo en el contexto de la animación, del análisis y desarrollo de software, ¿cierto? Pero entonces acá, a partir del objetivo, ya estamos empezando a fijar, es la parte procedimental, ya es el cómo vamos a hacer la investigación, ¿cierto? Ya no es tanto qué problema identificamos, qué pregunta nos guía, qué información ya consultamos al respecto del tema que nos interesa, sino que ya aquí es empezar a desarrollar el cómo, ¿cierto? Ya bueno, yo cómo me voy a ir a recolectar datos, a recolectar información, a recolectar pruebas, ¿cierto? Entonces, acá ustedes lo vieron, él lo hizo a partir de qué, a partir de la lectura de unos informes. Por eso es importante tener presente que los objetivos, ojo, los objetivos específicos de una vez también nos hablan de las técnicas de recolección de información que yo voy a utilizar para poder recolectar datos, para poder recolectar pruebas. ¿Qué quiero decir con esto? Que miren que aquí él dice, bueno, mi objetivo específico es caracterizar las causas, ¿cierto? Según los informes médicos. Entonces, ¿cómo se llama esa técnica de recolección de información? Cuando ese médico se fue a leer todos esos documentos, ¿cómo se llama esa técnica de recolección de información que le permitió a él esto, caracterizar? Se llama análisis documental, ¿cierto? Porque entonces el análisis documental, el análisis de esas actas y esos reportes le permitió a él sacar la información más importante, más relevante, y esa información le permitió entonces lograr el objetivo específico, que era caracterizar, ¿cierto? Por eso miren que el objetivo específico ya nos marca de una vez las posibles técnicas que vamos a utilizar para poderlo desarrollar, ¿cierto? Para poder recolectar esa información. ¿De qué otra manera pudo él haber recogido eh, información? Por ejemplo, a través de una entrevista. ¿De una entrevista a quiénes? A las madres que perdieron esos niños, ¿cierto? Ahí ya no estaría entonces leyendo actas, no estaría haciendo análisis documental, sino que estaría aplicando otra técnica de recolección de información, que es la entrevista, ¿cierto? Que es la entrevista aplicada a esas madres que pidieron a esos niños y que muy probablemente entonces ese objetivo número 2 podría empezar con analizar, ¿cierto? Eh, o describir, ¿cierto? Describir las posibles causas de la mortalidad infantil en los niños de 0 a 1 año a partir de entrevistas realizadas a las madres, no, ¿cómo se dice? A las madres que perdieron los bebés, a las madres que perdieron los niños, ¿cierto? Entonces muy probable en esa entrevista una madre le podrá decir, no, es que yo soy alcohólica, o no, yo no me cuidé, o no, yo tuve un accidente, o no, yo no me alimenté bien porque soy demasiado pobre, ¿cierto? Entonces, eso también le va a permitir, ¿qué? Le va a permitir llegar acá, que es a identificar esas causas, y a su vez eso le va a permitir resolver la pregunta de investigación. Es claro, vamos bien. Voy a ir a otro Profe, ejemplo. una consulta. Dale.
Bueno, yo ya más o menos entendí más o menos el punto. Quisiera saber dónde está el formato de la propuesta. ¿Solo está en ese drive? El formato de la propuesta está en Sayuna y está en Sí, la sí, porque es que carpeta. estaba intentando, estaba hoy sí escurriendo ahí en esos, esas vainas, pero no sé en dónde encontrarlo. Dale, no, está ahí en donde está la evidencia, pues, que habla de la construcción de la propuesta de investigación, pero también está aquí en la carpeta. Si no le llegó la notificación, deje el correo que ahí le llega la notificación. Está la carpeta de ustedes y acá está el formato. ¿Listo? Sí, ya acabé de enviar el correo, bueno, hace un rato al grupo que crearon, pero pues hasta el momento Listo, no. dale. Ya enseguida cuando se finalice la clase lo agrego. ¿Está Listo, bien? muchas gracias. Bueno, entonces, van por ejemplo acá, porque yo sé que aprendemos a partir del ejemplo también. Es una buena estrategia de aprendizaje. Miren, por ejemplo, este compañero acá, ¿cierto? Él estaba desarrollando una propuesta que tenía que ver con los videojuegos, ¿cierto? La creación de videojuegos. Entonces, él en sus objetivos específicos, obviamente no les va a mostrar todo para no sapiarles mucho, pero entonces, miren, él en su objetivo específico número uno decía, yo quiero identificar las limitaciones, bien sean económicas, tecnológicas o de políticas públicas, que se tengan en Colombia en cuanto al acceso, al conocimiento del desarrollo de videojuegos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo iba a lograr ese objetivo? A través de entrevistas y a través de análisis de documentos. Las entrevistas, ¿a quién se las iba a hacer? Pues a personas ligadas al contexto de la animación digital, creo que era, y creadores de videojuegos, y el análisis documental pues se iba a revisar revistas, perdón, especializadas que le permitieran identificar, ¿cierto? Reportes de periódicos que les permitiera identificar esas limitaciones de las cuales él hablaba. Luego decía, yo quiero analizar qué consumo hay de videojuegos en Colombia y cómo se perciben los productos y las creaciones nacionales. ¿Y cómo va a lograr eso? Voy a hacer una entrevista, voy a aplicar la técnica de la entrevista y se la voy a hacer a quiénes? Pues a las personas que consumen videojuegos, ¿cierto? Luego tenía otro objetivo, voy a proponer unas estrategias de fortalecimiento a los ecosistemas de videojuegos. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, voy a hacer un análisis comparativo y voy a hacer un grupo focal, es decir, como una especie de taller con personas expertas en el tema, ¿cierto? Entonces, lo que les quiero decir es que esos objetivos entonces específicos se terminan convirtiendo de una vez en una guía en cuanto a esta parte, a la parte donde llegamos a las técnicas de recolección de información, ¿cierto? Porque acá, en esta parte de las técnicas de recolección de información, es donde ustedes me dicen, profe, yo utilicé la entrevista, el cuestionario, el taller, el test, el conversatorio, el análisis basado en problemas, ¿cierto? Ustedes pueden utilizar muchas técnicas que pues ya obviamente vamos a ir a entrar a conocerlas y hablar de ellas, pero entonces esas técnicas sí o sí están ligadas al objetivo específico, ¿cierto? Porque los objetivos específicos, si son esas acciones que me llevan al general, pues yo tengo que tener una técnica y esa técnica se acomoda al objetivo según la naturaleza o lo que queramos averiguar. Listo, entonces vamos bien, que eso es muy importante. Gracias Julio César, los demás compañeros y compañeras. Gracias Breiner. Es claro, tenemos alguna duda, estamos confundidos, no hay problema. Sigo esperando. Bueno, muy bien, Sí, gracias yo por creo responder. que leyendo todo el material se entiende todo lo que toca llenar. Es que no, más que llenar, es saberlo llenar, ¿cierto? No, no es tanto llenar, porque llenarlo pues uno lo llena, pero que eso sea coherente desde acá, ¿cierto? Hasta acá, ese es el problema, ¿cierto? Y conmigo pues tiene una particularidad y es que yo sí reviso las evidencias. De hecho, por ahí ya devolví algunos mapas mentales porque yo sí reviso y soy muy riguroso con la revisión de las evidencias, ¿cierto? Entonces, eh, es, es presentarlo en condiciones, ¿cierto? De acuerdo a lo que se pide. Entonces, bueno, vamos acá, ¿cierto? Vamos en el problema, en la pregunta, en el objetivo general que es esa meta y en los objetivos específicos que son esas acciones que me llevan al general. En ese sentido, ojo, no podemos elaborar objetivos específicos que sean más abarcantes que el objetivo general. ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes me dijeron acá, ¿cierto? Que querían describir, por ejemplo, describir
aunque no sé si escribir es un verbo en infinitivo, pero a modo de ejemplo. Eh, Escribir de qué manera, ¿cierto? Ustedes no me pueden decir acá en el objetivo general, en la meta de la investigación, que quieren describir, ¿cierto? Cuando, ay, perdón, no me pueden que van a empezar acá por describir y acá me van a decir que van a comprender, que van a interpretar, ¿cierto? Es como tratar de hacer piques en la bicicleta, hacer trucos, sin primero aprender a manejar, sin ni siquiera aprender a andarla con rueditas, ¿cierto? Entonces lo que les quiero decir es que si yo aquí estoy diciendo en mi meta que quiero describir, entonces mis objetivos específicos deben de ser menos complejos, es decir, deberían de estar al contrario. Si yo quiero comprender algo, muy probablemente yo comprenda algo, ¿cierto? Comprender a partir de la descripción, ¿cierto? Que son entonces menos abarcantes a través de la descripción, a través de la exploración, a través del análisis. Muy probablemente si yo analizo algo, si exploro algo, si describo algo, ahí sí logre comprender, ¿cierto? Porque comprender ya es un ejercicio muy profundo. Listo. Entonces, no me puede quedar volteado, ¿cierto? Que lo más fácil de hacer esté como objetivo general y lo más complicado esté como objetivo específico. Listo. ¿Es claro el ejemplo? Bueno, muy bien, gracias compañeros. Entonces, una vez tengamos esta claridad, ojo, les decía, hay que empezar a definir temas que tienen que ver con la estructura de la propuesta, pero también ya con la metodología, ¿cierto? Con ese paso a paso de cómo nos vamos ya a aventurar, a salir, a ir al campo, a la realidad, a recolectar datos, ¿cierto? Según la población con la que nos interese trabajar. Entonces, vamos a hacer una especie de paréntesis porque aquí hay un tema que conecta hacia arriba y conecta hacia abajo, ¿cierto? Conecta los antecedentes y conecta el marco teórico. Los antecedentes no es de gratis, que estén por acá más arribita, ¿cierto? Que estén al inicio. Y no es de gratis que una vez ya tenemos claro todo este desarrollo, aquí ya tengamos que empezar a hablar de marco teórico. Pero ojo, vamos a utilizar la siguiente estrategia para ambas. Yo creo que la clase pasada muy rápidamente les hice una referencia al respecto y es lo siguiente. Para esto, que termina siendo esta información que tenemos acá, vamos a hacer dos cosas, ¿cierto? Implica una misma habilidad, ¿cierto? Que es gestionar, buscar e interpretar información, pero tienen dos propósitos distintos. El antecedente o los antecedentes o el estado actual de la temática, como su nombre lo indica, es más que todo para que ustedes una vez ya tengan claro o una idea amplia, objetiva del tema que les interesa, pues empiecen a revisar investigaciones que estén ligadas a ese tema que ya otros hayan hecho para que ustedes vayan como puliendo y definiendo entonces qué se ha dicho sobre eso que ustedes quieren investigar y por dónde es que ustedes lo quieren abordar, ¿cierto? Como para no decir, no, yo voy a repetir lo que ya hizo fulanito o peranito en el 2024, en el 2023, sino que usted dice, bueno, fulanito y peranito dijeron esto en el 2024, en el 2023, esto es importante tenerlo presente, está ligado a lo que yo quiero investigar, pero yo me voy a meter por tal cosa, ¿cierto? Entonces, presentar los antecedentes como a modo de ética, ¿cierto? Recuerden que el conocimiento es como una especie de espiral, entonces ustedes deben revisar qué han producido otros, tomar algunos elementos de ahí para tener unos antecedentes en su propia propuesta y ya luego embarcarse en la producción de sus propios conocimientos, ¿cierto? Entonces, los antecedentes son para mirar lo que han dicho otros sobre el tema que a mí me interesa. Mientras que el marco teórico ya no es esa revisión de otros, sino que es lo que recoge toda mi estructura conceptual, ¿cierto? Todo lo que reúne mis conceptos, mis enfoques,
mis teorías, que permite explicar eso que yo estoy analizando, eso que yo estoy estudiando, eso que yo estoy investigando. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren, por ejemplo, que acá en la investigación sobre videojuegos, eh, al principio yo le hice varias correcciones al aprendiz cuando yo estaba leyendo por allá, yo me encontraba que decía ecosistema, y yo me embalaba, y yo bueno, o no sé si esto ya los conté, para no repetir. El ejemplo sobre la construcción del marco teórico, no fue con la otra ficha. Entonces, yo leía, entonces muchachos, yo leía la palabra ecosistema y yo pensaba era en fauna, flora, no sé, pues en un hipopótamo, en una jirafa, en un arbolito, en un humedal, ¿cierto? Pues porque esa es mi idea, porque yo no me muevo en el mundo de la animación, yo, a mí ni el desarrollo de medios gráficos visuales, ni el software, por ejemplo, entonces, a mí me hablan de ecosistema, yo cuando leía la propuesta y yo quedaba como raro, pero ¿en qué momento o es un videojuego que habla de, del medio ambiente y de cómo cuidar los ecosistemas? ¿Verdad? Yo no entendía. Ya después cuando me fui al marco teórico, ya me di cuenta que entonces él decía, un ecosistema, cuando se habla de ecosistemas en videojuegos, se está hablando de los procesos, lo tiene por acá, ¿cierto? Vamos a ver si esta es la propuesta final, la que yo guardé. Véalo acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un ecosistema? Es de acuerdo con Crea Digital y la política económica antes, existe un interés por fomentar la producción. Bueno, pero este es el que no había corregido. Entonces, el marco teórico es ese momento donde la información no es para usted, o sea, es para usted, es para su propuesta, pero también es para que quede claras cuáles son las principales teorías, los fundamentos, las principales terminologías que aparecen en su propuesta y que son como la estructura central que definen de lo que todo el tiempo se está hablando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta propuesta de los videojuegos, él todo el tiempo hablaba de la industria de los videojuegos en Colombia, de los ecosistemas de apoyo, de las brechas tecnológicas, del consumo cultural. Entonces, como en la propuesta todo el tiempo se reproducen o se vuelve a estos conceptos, ya cuando usted va por aquí más adelante y lee la palabra ecosistema, lee la palabra industria, y usted, claro, este man me está hablando de esto puntualmente, ¿cierto? Entonces el marco teórico es para tener clara esa estructura, para tener para tener claro ese fundamento que le da sentido y que le da explicación a las principales teorías o fundamentos que sustentan su propuesta de investigación. ¿Vamos bien? Para que vamos cerrando. Entonces, ese marco teórico, así como los antecedentes, para ello es clave la gestión de la información. Entonces, para gestionar información, como la investigación se debe hacer con fuentes confiables que estén en lugares académicos, pues la invitación es a trabajar con el repositorio de nuestra institución o con el repositorio SENA, que van a encontrar, como lo ven acá, materiales o las bibliotecas SENA tienen estas cuatro tipos de acceso a materiales. Los catálogos bibliográficos, que son los físicos, que usted lo puede encontrar en cualquier biblioteca SENA de cualquier lugar del país. Las bases de datos, ¿cierto? Que es donde están todos los artículos digitales, ya no físicos, sino digitales, por áreas. Las colecciones, que es todo el material documental, libros, cartillas, revistas, y todos los portales de las revistas que se han escrito del 2010 a la fecha. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que en este repositorio ustedes empiecen a buscar información a propósito de los temas que les interesan para los antecedentes y para el marco teórico por palabras claves o por autor. Listo, entonces, que yo estoy investigando un tema de animación, eh, mm, de animación, de análisis, de desarrollo de software, software desarrollo de software en Colombia. Aunque eso fue muy largo, pues, pero entonces buscan. Todas es por palabras claves, ¿cierto? Desarrollo de software en Colombia, una perspectiva aquí desde el derecho. O por autores, ¿cierto? Ya si ustedes conocen un autor o una autora que es muy relevante para ustedes, que es muy teso, que es su guía, es su ejemplo en, en el desarrollo de software, pues que usted lo busca por acá, a ver esa persona que ha escrito, que ha dicho sobre eso que a usted le interesa
averiguar. Ahora, la invitación acá es que utilicemos unos operadores que se llaman los operadores booleanos. Listo, ya con eso vamos a ir cerrando a propósito de las tareas que nos quedan para el próximo encuentro. Entonces, los operadores booleanos terminan básicamente siendo esto. Esto no lo tengo acá, venga. Pero es que no me acuerdo en estos momentos. Bueno, discúlpenme, yo busco una ficha cualquiera. Lo importante es el contenido. Esa información la tengo. Busco acá. Está por acá. 5 no es. El 6. Muy bien. Entonces, todos los repositorios, como les decía, pues de primera mano vamos a utilizar el repositorio Sena, porque es obviamente donde ya se han producido muchas investigaciones a propósito de las carreras que ustedes estudian, ¿cierto? Porque sus profesores, los semilleros de investigación, se producen cosas que de una vez están ligadas a los programas que en el Sena se estudian y que muy probablemente pues no se estudian en otros lugares y por ende pues la información va a ser mucho más fácil de encontrar acá en la propia institución donde se hacen cosas ligadas a lo que ustedes mismos estudian, ¿cierto? Entonces, la biblioteca Sena, como les decía, en caso de que requiramos buscar información en otras fuentes, pues la invitación es a que utilicemos algunos de estos repositorios de universidades públicas o privadas o el mismo Google académico. Entonces, por ejemplo, este repositorio de la UDA de la Universidad Nacional funcionan igual, ¿cierto? Funcionan con palabras claves, ustedes buscan por palabras claves según los temas que les interesen, ¿cierto? Por palabras claves o por autores, pero funciona exactamente igual, todos funcionan con la misma interfaz. Está el Google académico, ¿cierto? Y está, ustedes deben saber mucho más de esto que yo, y está Dialnet y Redalink. Ahora, pues, obviamente eso es como enseñarles a personas graduadas, un niño de preescolar, ustedes deben saber mucho de estos temas de codificación y eso, pero también para la gestión de esa información, para la búsqueda de esa información, la invitación es utilizar estos operadores booleanos, ¿cierto? Que como lo vemos ahí, son esas herramientas que nos permiten realizar búsquedas más precisas y efectivas en las bases de datos. Entonces, en esas bases de datos, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, cuando utilicemos, que es que yo estoy haciendo una investigación netamente que tiene que ver con el desarrollo de software. Pero no sé si eso tendría que ir en minúscula. Desarrollo de software. AN, ¿cierto? En mayúscula. Yo estoy investigando un tema que tiene que ver con el desarrollo de software y inteligencia artificial. Pues cuando ustedes utilizan este operador en los repositorios, el AN, pues este operador es para restringir la información, para que les muestre solamente libros, revistas, documentos que tengan sí o sí integrados las dos palabras claves o las dos frases cortas claves que nosotros estamos investigando. Entonces miren que por uno aparecen solamente artículos que tengan las dos palabras, inteligencia artificial y desarrollo de software. Entonces, aplicación de la inteligencia artificial en el desarrollo de software, el lenguaje Python y su potencial en el desarrollo de software de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, no sabe. Este AN es para restringir, solamente les va a mostrar las investigaciones que tengan necesariamente las dos palabras claves, ¿cierto? Mientras que el OR es para abrir, no es para restringir, sino que es para abrir, les va a mostrar investigaciones o que tengan o la una o la otra. ¿Listo? Entonces, esto es clave porque hay momentos en que uno ya tiene mucha información sobre algo y ya no quiere más información sobre algo, sino solamente sobre otro tema en específico y lo encuentra, ¿cierto? O quiere encontrar nada más información sobre un tema en particular y no que le aparezca que el software y la economía, que el software y las artes plásticas, que el software y la historia, no. Ustedes están investigando es el software y la inteligencia artificial, utilizar el operador es muy funcional porque de una vez les evita mucho tiempo de
de información basura y de una vez los mete en los temas que a ustedes les interesa averiguar en función de la propuesta de investigación. Listo. Es claro, vamos bien. Entonces, eso es muy clave, sobre todo para los antecedentes, ¿cierto? Para averiguar esos antecedentes y para la construcción del marco teórico. Listo, que es como donde vamos a ir dejando el día de hoy. Ya la próxima clase, esto lo hacemos rápidamente, el tema del enfoque, el nivel y el tipo de investigación lo vamos a ir eh, estructurando. Yo sé que lo van a hacer rápido, yo les voy a dar simplemente unas recomendaciones y ojo, vamos a tratar que también para el próximo encuentro tengamos ya desarrollada la justificación, que termina siendo ese importante momento. A mí me gusta utilizar como un ejemplo, pues como un particular, no sé si han visto por ahí que hay como un programa que se hizo muy famoso en muchos países, son como unos señores muy multimillonarios que están sentados en un lugar y esperan que lleguen como unos emprendedores, unas personas que pues han creado cosas, ¿cierto? Y esas personas llegan ahí, le tienen que decir a esos señores que tienen mucho dinero, que son empresarios, vea, yo me inventé esto, creé esto es muy relevante, esto es para el futuro, esto es mero negocio, esto nos va a dejar mucha rentabilidad o esto va a tener un impacto positivo en el medio ambiente, en las comunidades, bueno, ¿cierto? Según sea la naturaleza del proyecto de la creación. Pero, ¿qué hacen esas personas cuando van a ir como a venderle la idea a ese empresario? ¿Cierto? Tiene que convencerlo de que eso no es una bobada, de que eso no lo haría cualquiera, de que eso verdaderamente es algo innovador, algo relevante, algo que vale la pena hacer. La justificación es eso, es desde una perspectiva de investigación, ustedes defender, argumentar sobre su propuesta, por qué decidieron investigar eso, por qué es importante, por qué es relevante, por qué va a permitir tomar decisiones futuras, tomar decisiones que permitan generar cambios, optimizar cosas, ¿cierto? Es el momento donde ustedes, a mí no me gusta utilizar la palabra vender, ¿cierto? Pero es el momento donde ustedes justifican, donde ustedes defienden su propuesta, defienden que es importante, que es relevante, que vale la pena, ¿cierto? Que no es una bobada. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces yo creo que con esas tareitas podemos ir, porque son grandes, implican un esfuerzo, podemos ir avanzando para que ya en el próximo encuentro ya tengamos que abordar estos, estos elementos que no son muy complejos y ya de una vez nos vamos ya a definir toda la parte metodológica, ¿cierto? Toda la parte del método que vamos a utilizar, las técnicas con las que vamos a recolectar información, la forma en la que vamos a extraer en la información más relevante, porque por ejemplo cuando ustedes utilizan la técnica de la entrevista, no toda la información de la entrevista es relevante, usted tiene que sacar de ahí la información más importante y eso se llama codificar, eso se llama utilizar instrumentos de recolección de información, ¿cierto? Que son los que me permiten sacar la información más relevante producto de la técnica. Pero eso lo vamos a ir explicando más adelante. Por acá el compañero nos dice, dale, Breiner, claro que sí, no hay ningún problema. Julio César me pregunta que si puedo enviar la grabación. Sí, claro que sí, Julio. Sí, es que me toca por ahí, porque como no tenemos Sayuna, claro que sí, Julio, yo se las mando por ahí. Si algo, hoy mismo les mando el link, que yo hoy mismo lo subo a YouTube. Y ya mañana, pues que me tome el tiempo de montar a Sayuna todo, les estaría compartiendo la información a los de la 77 y a las otras dos fichas, pues que ya mañana encuentran el material en Sayuna. Listo, tanto el resumen como la grabación. Bueno, entonces ya para que lo tengamos presente y a propósito, yo sé que van a ser muy juiciosas adelantando. Aquí no se dañen pues la cabeza pensando en esto. Lo vamos a explicar la próxima clase. El enfoque de la investigación tiene que ver con la naturaleza de la investigación, tiene que ver con el interés sobre lo que se quiere investigar. ¿Cierto? Es muy distinto a una investigación que esté más ligada a las matemáticas, a la estadística, a los experimentos, ¿cierto? Que se parece mucho como a cómo funciona la física, la química, que son cosas que pueden demostrar, que se pueden experimentar, que estén muy ligadas a estadísticas y a datos, ¿cierto? A una investigación que esté más ligada
a la interpretación, a la comprensión, al análisis de cosas, ¿cierto? A cómo las personas interpretan, sienten. Entonces, las investigaciones que son más ligadas a lo numérico, a lo matemático, son investigaciones cuantitativas, ¿cierto? Mientras que las investigaciones que están más ligadas a los sentimientos, a la comprensión, a la percepción de las personas, son investigaciones más cualitativas. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase para que se vayan dando una idea de según los temas que a ustedes les interese y si según lo que quieran investigar, van a ir descubriendo si su investigación es de corte más cuantitativa o de corte más cualitativa, ¿cierto? También lo del nivel de investigación, no nos compliquemos. Los niveles de investigación se parecen al tema de los objetivos. Como les decía ahorita, es mucho más profundo yo decir que voy a argumentar, que voy a comprender, a decir que voy a describir o que voy a explorar, ¿cierto? Argumentar y comprender están como por acá, mientras que explorar y describir están por acá muy arribita, ¿cierto? Entonces, lo mismo, el nivel de investigación tiene que ver con el alcance, con hasta dónde usted quiere llegar. Entonces, por temas de tiempo, yo les recomiendo que el nivel de investigación sea o exploratorio, o descriptivo, o analítico, que son como esas fases más arribita, que no implican llegar hasta por allá, hasta tan abajo, porque no tenemos ni el tiempo, ni los recursos, ni todo lo que necesitamos para poder llegar hasta por allá, hasta tan abajo. ¿Cierto? Entonces eso tiene que ver con el nivel de investigación y el tipo de investigación son nada más dos, o aplicada o documental. Aplicada es cuando usted dice, vea, yo voy a hacer un experimento porque yo quiero proponer algo y eso se va a hacer y eso se va a demostrar y eso es que la investigación se aplicó, ¿cierto? Otra cosa es cuando la investigación es documental. Documental quiere decir que se quedó en el análisis de textos, en el análisis de información, pero no necesariamente se hizo el experimento o se aplicó la investigación para demostrar algo. Listo, pero eso ya será objeto de nuestro próximo encuentro. Siendo así, cerramos el segundo momento, abrimos el tercero, que es el momento de dudas, preguntas, inquietudes, aportes, comentarios. Quedo a disposición, compañeros, compañeras. También es importante que me cuenten si cómo vamos bien, se entendió el propósito de la clase de hoy, la construcción de esa parte de la propuesta. Profe, entonces las partes marcadas en amarillo son las que toca ir adelantando y las próximas son las que vamos a ir construyendo. Pues en realidad esto yo lo hago más a modo como de, para que ustedes tengan la atención acá sobre lo que yo les voy explicando, ¿cierto? Es más una estrategia de estímulos cognitivos, pues que es que una obligación de tienen que ir desarrollando esto, ¿cierto? No. Yo aquí lo que voy es señalando como lo que ya les expliqué, ¿cierto? Y a propósito de que ustedes también se conecten con ello, ¿cierto? Ahora, si ustedes la próxima clase ya me traen esto adelantado, yo no tengo ningún problema. O si la próxima clase todavía no han logrado la justificación, el objetivo, tampoco hay problema. Para eso son las asesorías, son los encuentros del chat, ¿cierto? Pero yo utilizo más que todo esto también para ustedes y para yo también guiarme en qué les he explicado, porque eso sí, yo la próxima clase no puedo volver a explicar lo que ya expliqué, ¿cierto? Sino que yo tengo que seguir avanzando sobre lo que ya se hizo, pero entonces no es como una camisa de fuerza. La evidencia tiene una, una fecha, ¿cierto? Que es a finales de mes. Ustedes pueden ir haciendo paso a paso, que es mi invitación, para que nos quede bien hecha, bien elaborada, para que a final de mes no estemos corriendo, profe, mi otro intento, profe, vea, profe, es que me cayó una uña, profe, es que me duele el último dedo del pie chiquito, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, la invitación es que lo vamos haciendo paso a paso, pero ustedes pueden ir adelantando más de lo que yo les voy explicando o incluso pues pueden dejar para finales, pues ya eso es pues como de decisión personal. Listo. Es claro, Reina. Pero la idea es sí, si quieren ir a la par, y la recomendación es esa, lo que vos decís, que vayan a la par conmigo, a la par de lo que les voy explicando, porque ese es el deber ser, pues. Así debería ser. Pero yo no les pongo pues camisas de fuerza. Listo. Bueno, bueno, siendo así, entonces nos vemos en el próximo encuentro.
Que tengan una feliz noche. Muchas gracias por la participación, vía chat, vía emojis, con voz. Si no hay dudas, no hay preguntas, es clara la explicación de la evidencia. Nos vemos el próximo martes. Ojalá ya con todo el tema administrativo solucionado y que tengan una feliz noche. Listo. Saludos. Sí, sí, Profe, hágale. Yo me voy a regalando. quedar con Brainer y con quienes tengan algunas dudas. Listo. Ya voy a parar la grabación y me quedo con quienes requieran algún tipo de orientación. Un saludo, que tengan feliz noche. Chao, con todo el gusto.